se abstuvo. Creo que por segunda vez ya se abstuvo el radicalismo de votar. Íbamos a hablar un poco acerca de, bueno, desde la oposición hablan de inconsistencias en algunos aspectos del proyecto, Johnny. Sí, a mí lo que me llamó mucho la atención fue que llega una gacetilla de prensa, como muchas de las que llegan, en este caso del diputado Julián Maneiro, y una frase que me pareció interesante, porque a veces en las frases simples están las grandes razones, ¿no? Ujú. Y entonces tenía que explicar Maneiro por qué él, junto a otros diputados como Gustavo Cusinato, Lucía Barisco, mantuvieron una posición fijada frente al presupuesto provincial 2022, se abstuvieron de votar el proyecto del gobierno del 2023. Y la frase que a mí me llamó la atención es, si hacemos lo mismo repetidamente, Ujú. vamos a obtener los mismos resultados. Y yo decía, mira qué interesante, ¿no? Si hacemos lo mismo repetidamente, vamos a obtener los mismos resultados. Parece una verdad de perogrullo, parece una frase casi ridícula. Sin embargo, analizando al país y analizando los últimos 20 años, analizando la década ganada, no nos olvidemos que la década ganada fue en esta vida. Ujú. Este, No nos olvidemos que la década ganada fue en esta vida y que la década ganada no fue tan bien que terminó el pueblo votando en contra de los que habían planteado la década ganada. Recuerden que la distribución equitativa de la riqueza fue en esta vida también. Este, no nos olviden que los brotes verdes fueron en esta vida también. Entonces uno dice, ¿y cómo pudimos llegar después de 20 años a estar en una situación de 100% de inflación? Yo voy a volver a repetir lo que casi no escucho porque me parece que muchos no tienen ganas de decirlo. La inflación más alta del mundo. Ujú. Sí. La de Argentina es la inflación más alta del mundo. A ver si nos entendemos. Entonces vos decís, esta ciudad, este país tiene la inflación más alta del mundo, entonces vos te imaginás que aquí somos todo Ibiza. O sea, vivimos para la joda, para la milonga, para la droga, para la cerveza, para el chupi, para no trabajar, para no producir. Y si hay una ciudad en donde eso vos no lo podés decir, es en una ciudad como la de Crespo, que tiene un parque industrial maravilloso, una cultura del trabajo fenómena. Seguramente ustedes, los crespenses, como todos los que viven en una ciudad, dicen, sí, pero. Y yo les digo, sí, pero. Los que estamos afuera vemos esto. Ujú. Entonces uno ve una ciudad gigante, con un parque industrial extraordinario, con un trabajo fenomenal, con una consecuencia entre el pueblo y la dirigencia que en momentos como lo de la fiesta de la agricultura se nota de que están juntos. Entonces uno dice, che, ese país, el de Crespo, 100% de inflación. Entonces dice, ¿y cuál será la razón? Y en una de esas la razón tendríamos que buscarla en que si uno, eh, como dice en la frase, ¿no? Si repetimos, si hacemos lo mismo repetidamente, vamos a tener los mismos resultados. Quizás llegamos a hoy porque hemos repetido lo mismo, por eso tenemos estos resultados, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo explicaba Julián Maneiro en una nota que le hicimos hoy, en ese contexto, Mónica, ellos dijeron, no, no vamos a votar el presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto es otra vez volver a repetir lo mismo, por lo tanto se obtendrán los mismos resultados. Mm. Entonces, uno pregunta, ¿pero qué es repetir lo mismo? Y se mete, se cuela en la nota que le estaba haciendo hoy a Maneiro, se cuela en la nota hoy eh, la caja de jubilaciones. Y esa caja de jubilaciones, que tanto nos ha dado que hablar, Mónica y audiencia, un dato que a mí me pareció escalofriante. Pero este dato que yo les voy a dar
es peor que Viernes 13 solo en el patio del cementerio un viernes a las 12 de la noche con tormenta. Mirá lo que te digo. Mirá si será escalofriante. El 10% del presupuesto anual de 550.000 millones de pesos, el 10% del presupuesto anual de 550.000 millones de pesos se usa para poder paliar el déficit de la caja de jubilaciones. Si vos tenés un presupuesto de 550.000 millones de pesos y me decís que el 10% lo usás para paliar la deuda de la caja de jubilaciones, me decís que estás usando 55.000 millones de pesos para cubrir un déficit, no para hacer calles, no para acomodar los caminos de la producción, no para arreglar las escuelas, no, para cubrir un déficit. ¿Qué déficit? El déficit que dejó Daniel Elías después de más de una década en la caja de jubilaciones. Un día Daniel Elías, presidente de la caja de jubilaciones durante más de una década, creo que fueron 17 años, si mal no me equivoco, un día dijo, y no, me voy porque me convocaron para ser asesor de la Cámara Legislativa. No, pero nadie le dijo a Daniel Elías, no, pará, no te vayas, pará, me dejaste un déficit de 20 o 30 mil, que ya son más de 50.000 millones de pesos de déficit. Nadie le dijo a Daniel Elías, no, espere, quédese, usted tiene que arreglarme este balurdo. O al menos usted me tiene que explicar cuál es la solución. O al menos tiene que decirme, por no decirle, dejala que te ganaste y te llevó a Nordelta, porque a mí me gustaría saber cómo hizo Daniel Elías para ser presidente de la Caja de Jubilación en la provincia de Entre Ríos y vivir en Nordelta. Si el presidente de la Caja de Jubilaciones vive en Nordelta, el gobernador tiene que tener una casa en Beverly Hills, que capaz que la tiene, y yo estoy hablando acá como un pavote. Entonces, a donde quiero llegar yo es que no estamos hablando de una calle más o una calle menos. Entonces le digo a Maneiro, bueno, diputado, pero dígame, ¿qué significa el 10%? Deme una referencia. Entendió lo que le quise preguntar y me dijo Maneiro, bueno, para que tenga una idea, del presupuesto, de este presupuesto, solamente se va a ejecutar el 4% para obras públicas. O sea, el 10% es para paliar un déficit y el 4% es para hacer calle, luz, gas, arreglar entrada, poner pavimento. ¿Cómo que nosotros gastamos el 30% en obras y 3 o 4 veces más lo gastamos para paliar déficit? Pero eso no es nada. Resulta que la mayoría de los dineros que han sido, para que la gente entienda, para que un gobernador o un presidente municipal o un presidente de la nación pueda gastar plata en esto, en aquello, en aquel otro, tienen que aprobarle el presupuesto. El presupuesto es ley, o sea, es ley que vos vas a utilizar el 10% de lo que recaudes en tal cosa, el 5% en tal otra, el 2% en aquello. No podrían utilizar ni un peso si no fuera porque el presupuesto se lo autoriza. Bueno, vos sabés que me acabo de enterar, a ver, oficialmente uno se acaba de enterar hoy, que muchos de los dineros que tendrían que estar siendo utilizados en caminos, en calles, en escuelas, ¿vos sabés que no son utilizados? Hay un uso subejecución. acotado, hay subejecución, hay un Subejecución. uso acotado del dinero dispuesto para las obras. Y vos decís, pero entonces, ¿qué, no tienen plata? Sí tienen plata. Si el cálculo de gastos y recursos está bien, esa plata está. ¿Y dónde está esa plata? ¿Sabe dónde está esa plata? En plazos fijos, en negocios financieros. O sea, el gobierno de Bordet es una cueva. Es las famosas cuevas de Buenos Aires, donde vos vas y cambiás dólares, lugares oscuros, escondidos, recónditos. Es una cueva.
Utilizan la plata nuestra, que tendrían que utilizarla en educación, en acomodar, lo utilizan para poder meterlo a plazo fijo, para... ¿Pero se puede hacer eso? ¿No se está incumpliendo los deberes de funcionario público cuando uno no cumple con el presupuesto, que es ley? Pero me quedo con esto para cerrar el editorial de hoy, porque esto va a dar para mucho, ¿no? Mientras vos, yo y los que hoy somos jóvenes, ahí vamos agrandando la idea, Un poquito. mientras vos y yo, que todavía somos jóvenes y la jubilación está un poco lejos, estamos aportando y aportando y aportando a un bolsillo roto que no sabemos si alguna vez nos va a contener o no nos va a contener. ¿Cuál será el futuro de la caja de jubilaciones? Porque a vos, al señor que nos está escuchando, a la maestra, al empleado público, le descuentan religiosamente todos los meses, ¿no? ¿Quién hizo el déficit? ¿Quién paga el déficit? ¿Y qué va a pasar mañana si para poder paliar el déficit no alcance con la plata y digan, muchachos, se acabó el 82% móvil, elevamos la edad jubilatoria y van a tener que aportar más años? ¿Qué va a pasar ese día? Sí. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Es un riesgo eso. Es decir, el 82% móvil es ley, sí, pero a una ley la saca otra ley, ¿eh? A mí me dicen el 82% es ley, sí, pero una ley la saca otra ley. Y en este país Ay, ay, ay. todo es posible. Todo es posible. Gracias, gracias y hasta mañana. Bien, Johnny, gracias. Muy amable y muy claro como siempre.